Llegamos al capítulo 14 del primer libro de Samuel y me encanta que en la investigación que estamos haciendo, todos los hermanos que estamos guiando este estudio, y llegamos a la conclusión de que destacados historiadores, no personas creyentes, sino historiadores, reconocen los libros de Samuel como el ejemplo de la historia mejor narrada de la antigüedad. Y el autor inspirado, dicen ellos, es un maestro del suspense. Y me encanta esa frase porque parece que conforme vamos leyendo un capítulo, queremos ya saber qué viene en el siguiente. ¿Y qué viene en el siguiente? Estamos en el capítulo 14, pero si recordamos en el capítulo 13 había cosas muy interesantes y una de las primeras fallas importantes del rey Saúl. Entonces, al llegar a estos capítulos, nos damos cuenta que a pesar que Saúl comenzó a gobernar bien, sin embargo, muy pronto aparecen sus debilidades, su desobediencia, su orgullo y su deseo de gobernar sin acatar las palabras de Dios en primer lugar, y las del profeta Samuel que estaba a su lado, guiándolo, y él en su necesidad no le hacía caso. Tal espíritu de independencia no correspondía a alguien que había sido ungido para servir como subalterno del rey soberano de todas las cosas, ¿verdad? Su baja naturaleza se afirmó cada vez más y Samuel tuvo que presenciar tristemente la gradual decadencia del hombre que había sido pedido por el pueblo y no elegido directamente por Dios, ¿no? Entonces, como hemos visto en los capítulos anteriores, la decadencia de Saúl se mostró desde el principio de su reinado y debemos recordar que cuando lo iban a ungir, él estaba escondido. Le fueron a sacar de su escondite para poderlo ungir y esa era una señal como que no muy agradable, ¿verdad? Posteriormente empezó a gobernar y mostró su debilidad y su desobediencia a Dios. Empezó a gobernar sin tener la paciencia de esperar al profeta Samuel, como lo vimos la semana pasada en la enseñanza del hermano Julio, que no esperó al profeta Samuel para hacer la ofrenda que tenían que hacer y él, sin ser sacerdote, se atrevió a hacerla e inmediatamente se dieron los resultados, ¿no? Y de hecho ahí fue el principio de su caída como rey. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un pequeñito cambio, no vamos a leer el capítulo completo porque es bastante largo. Vamos a ir leyéndolo poco a poco para ganar un poquito de tiempo. En este capítulo 15 vemos la victoria de Jonatán, solamente acompañado de su escudero en contra de los filisteos. Vemos cómo el descuido de Saúl, al tener un sacerdote que no era recomendable que tuviera, y más adelante vemos las fallas de Saúl que incluso quiso atentar contra la vida de su propio hijo. Así es que vamos a confiando en la ayuda de Dios. Nosotros vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 15. Si alguien me ayuda, empieza este capítulo con la victoria de Jonatán en Micmas en contra de los filisteos. Por favor, hermano. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en el otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Voces y el nombre del otro Sene. Uno de los
peñasco se levantaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur frente a Jeba. Jonathan dijo al joven que llevaba su armadura: ven. Hasta el 15. Jonathan dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y su escudero y dijeron: suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero. Y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo, aún la guarnición y los de la avanzada se estremecieron. La tierra tembló, fue un gran temblor. Gracias, hermano. Soy una pequeña oración. Amado Señor, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú utilizándome, Padre, para dar una explicación de este capítulo tan interesante, Señor, y mostrar que tenemos la confianza en ti, Señor, y no en los hombres. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un punto y aparte en estos 15 versículos primeros para quedarnos en el versículo 3. Vemos que el efod se usaba cada vez que el sacerdote entraba en el santuario, pero al parecer en esta ocasión Saúl decidió no usarlo para buscar la voluntad de Dios. Además de Caías, el bisnieto del sacerdote Elí, era una casa que había sido rechazado por Dios desde los versículos 3 y 4. Entonces, aquí vemos inmediatamente en este capítulo que hay grandes detalles que el rey Saúl estaba haciendo de manera equivocada, no hacía las maneras de forma correcta. El efod, ya lo hemos visto en otros estudios, es una vestimenta exclusiva de los sacerdotes, y tenemos que recordar que los sacerdotes no eran de cualquiera de una de las tribus, de las 12 tribus, era una tribu en especial, solamente lo podía utilizar él. Pero aquí se nos da una situación muy interesante. Este efod era una herramienta que formaba parte de las ceremonias, un artículo especial con adornos y realizado a mano con un gran significado, y se hacía un esfuerzo considerable para hacer el efod debido a que tenía mucho peso simbólico. Básicamente se trata de una prenda o artículo que se debe de usar para ocasiones especiales y sagradas. No se usaba para cualquier cosa, ni cualquier persona lo podía usar. En Éxodo y Levítico, Dios describe a Moisés exactamente qué planes debe llevar a cabo Aarón para su servicio sacerdotal, incluso cómo lavarse
y hacer el efod, ¿verdad? Esto era específicamente para entrar al tabernáculo. O sea, evidentemente Saúl llevaba un sacerdote, pero aquí encontramos un problema muy especial. Era importante darnos cuenta que el sacerdote que había llevado Saúl no era un sacerdote ya bien visto por el Señor. Si nos damos cuenta en el versículo 3 está diciendo que Iaías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. Uno nos preguntaría por qué hace tanta explicación para el sacerdote que lleva a Saúl, pero al final de esa lectura vemos que es hijo de Elí. Y también recordamos que en los capítulos 3 y 4 que el Señor desechó a Elí y se lo dijo a través precisamente de Samuel. Entonces, ¿por qué Saúl llevaba a ese sacerdote si había sido desechada su casa? Entonces, vamos a darnos cuenta de la serie de fallas en las que Saúl estaba cayendo y que empezaba a provocarle cada vez más problemas a Saúl hasta llevarlo a su caída, ¿verdad? En los versículos 6 al 15 vemos la hazaña de Jonatán, una hazaña que podríamos hacer una película fácilmente con ella porque es impresionante, hermanos. El versículo 6 dice: Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, pongamos atención en esto, hermanos. El escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Hermano, el escudero no es que tuviera tanta confianza en su jefe, ¿verdad? En este caso, en Jonatán, sino sabía que Jonatán tenía confianza en Dios y por consecuencia él tenía la misma confianza hacia los dos. Aquí podemos ver dos puntos importantes en esta parte. Pues la confianza del Señor mostrada por Jonatán es impresionante al declarar: el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y aquí nos vienen a nuestra cabeza, estoy segurísimo, infinidad de situaciones que vemos en la hermosa palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? De creerle a Dios en todos los sentidos. Esa es la enseñanza más importante en este capítulo. El propio hijo de Saúl se mostraba más obediente y confiado que su propio padre, sabedor que nuestra confianza está en el Dios verdadero. No en cualquier otra cosa, en el Dios verdadero. Y además, independientemente de la confianza de Jonatán para vencer al enemigo, vemos a un escudero confiado. Vemos a un escudero que sabe que su amo está siguiendo los ordenamientos del Señor. Imagínense 2 contra tantos que había arriba, que lo estaban esperando, y nos da a entender que la valentía de Jonatán no venía del mismo, que era un soldado muy valiente, ya lo habíamos visto. Sin embargo, él escucha al Señor y se pone en manos de Dios antes de ir antes de ir a hacer el ataque, ¿no? Y me llevan a la memoria varios ataques o varias situaciones que nos demostraban donde pocos derrotaban a muchos. Recuerdan el caso de Gedeón, que no hace mucho lo vimos también aquí, que Gedeón llegó con 20,000 para pelear. ¿Y qué dijo el Señor? No, son muchos, van a pensar que estamos abusando, ¿no? Y empezó a disminuirlos, y que terminó solamente con 300. Y con 300 derrotó a los madianitas. ¿Así? Y los madianitas eran miles. Otro caso es Sansón, que con solo una quijada, hermanos, con una quijada de burro, de asno, dice la palabra, mató a cientos de filisteos. Pero en lo más seguro es que Jonatán recordó la promesa de Jehová en Levítico 26. En Levítico 26, donde dice, y 26:8, perdón, dice: y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. ¿Cuántos dice? 5 perseguirán a 100.
¿Y 100 a cuántos? A 10,000. Y todos caerán. ¿Por la fuerza de los soldados? ¿Por la fuerza de los guerreros? Evidentemente que no, hermanos. Y aunque Jonatán no conocía el Nuevo Testamento, no se había escrito obviamente todavía, pero si ya lo hubiera conocido, seguramente hubiera recordado Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la valentía, es la confianza de Dios, de Jonatán en Dios, la que lo hace llegar a esta situación. Y entendemos, hermanos, que aunque Jonatán fue un hombre confiando en la palabra de Dios, más adelante vamos a ver situaciones bien interesantes de Jonatán, especialmente su amistad con David, que eso va a ser muy, muy interesante, pero me llama a mí mucho la atención cuando Jonatán dice, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos con ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Y el versículo 10 dice, pero si dice, suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Hermanos, es una muestra más de que Jonatán estaba confiando en la palabra de Dios. Esto nos muestra en el versículo 11, dice, cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Hermanos, ahí vemos la respuesta inmediata del Señor a la petición de Jonatán. Jonatán no dijo, a ver si Dios quiere. Jonatán puso dos opciones. Si nos dicen que subamos, venceremos. Si nos dicen que esperemos, esperaremos. ¿Y en qué vamos a esperar? ¿En el baje? No. Ellos iban a esperar en Dios en todo momento. Es la parte interesante. La respuesta, hermanos, a la petición de la oración de Jonatán, según este versículo, pues dijo claramente, si dicen suban a nosotros, esa es la señal. ¿Cuál señal, hermanos? Que Dios los había entregado en sus manos. Jonatán confiaba ciegamente en Dios, en contraste con su padre, que seguía sentado debajo de un granado que estaba en Migrón. Si vemos en el versículo 2, mientras Jonatán estaba buscando la forma de poder derrotar a los enemigos, Saúl tranquilamente estaba sentado a la sombra de un árbol. ¿Qué es la diferencia? Que Saúl no estaba actuando, Jonatán estaba actuando, pero no estaba actuando por decisión propia, estaba actuando confiando en el Señor. Esa es una de las enseñanzas importantes que podemos obtener en este día, hermanos. Que nosotros podemos hacer las cosas más sencillas, en las que normalmente no le pedimos su opinión a Dios. Nosotros decimos, me gusta esa casa y quiero esa casa. No decimos, si el Señor quiere, esa será mi casa. Es una cosa pequeña y lo vemos incluso en el carro. Queremos comprar un carro y no le pedimos la guía a Dios. Nos gusta el carro y lo queremos y lo queremos y lo queremos. Pero no le pedimos al Señor su guía. No le pedimos al Señor que nos muestre qué es lo mejor para nosotros. Porque nosotros como seres humanos pecadores constantemente fallamos. Pero Jonatán no. Jonatán esperó la señal del Señor. ¿Y cuál era la señal, que Dios los había entregado en sus manos? Porque Jonatán confiaba ciegamente en Dios. Y esto nos demuestra, hermanos, que Dios siempre nos da la victoria. Y lo único que podría detener esa victoria del Señor es nuestra propia incredulidad. Saúl estaba sentado abajo de un árbol. No creía en el Señor, creía en su fuerza. Lo peor es que se le iba disminuyendo la gente. ¿Y cómo iba a poder seguir creyendo en su fuerza? Sin embargo, Jonatán pidió la guía del Señor y actuó. Pidió la ayuda del Señor y puso manos a la obra. Nos damos cuenta que Jonatán trepó y el versículo 14 nos dice, la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres
en un espacio de media yugada, que son 15 metros cuadrados de tierra. 15 metros cuadrados de tierra es la recámara de Micos. Un terreno bien pequeño, es un espacio bien pequeñito. Y en ese espacio pequeño rápidamente mató a 20 filisteos. Evidentemente había noticias de que algo bueno iba a ocurrir, ¿verdad? Porque el versículo 15 dice: hubo estremecimiento en el campamento, en el campo de entre todo el pueblo, aún la guarnición y los de avanzada se estremecieron, y la tierra tembló, y fue un gran temblor. Hermano, esto fue una coincidencia. Esto fue que de pronto pues tembló, como nos tiembla en la Ciudad de México a cada ratito. No es así, hermanos. El Señor, este terremoto afirma el hecho de que la intervención divina ayudó a Jonatán por su confianza en el Señor, no por su propia fuerza. Y también le ayudó a su escudero durante este solitario ataque. Pues el terremoto causó pánico entre los filisteos, y esto en un claro ejemplo. Este es un claro ejemplo que si Saúl hubiera actuado conforme a su hijo, Dios habría intervenido en su favor. Si Saúl hubiera sido paciente y obediente para esperar a Samuel, como lo vimos en el capítulo 13, que lo dijo Julio, ¿no? Tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz, y él ofreció el holocausto. ¿Por qué? Porque no esperó en el Señor, sino porque él creyó. Ya te tardó mucho, Samuel, y hoy no nos va a poder dar el mensaje porque esta todo lo voy a dar yo, ¿no? El Señor, Samuel le dijo: voy a llegar al séptimo día, y en el séptimo día llegó, pero él se impacientó y dio su propio holocausto. Pero pues los problemas de Saúl no habían terminado, y lo podemos ver, que volvió a fallar. Y si alguien me ayuda leyendo los versículos 16 al 23. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra sus compañeros, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel en aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Gracias, hermano. Pues, si se dan cuenta ustedes, hermanos, hay otro punto en contra de Saúl. Está pasando algo gracias a Jonatán y a su escudero. Los filisteos están sufriendo un problema por el gran terremoto que el Señor envió. Y Saúl entonces dice: bueno, en primer lugar vamos a investigar quién lo hizo. Insisto, no se pone en manos de Dios. Y el versículo 19 es muy importante. Dice: y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. En ocasiones debemos de poner un poquito de cuidado cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, porque el rey en su apuro le ordenó al sacerdote que dejara de consultar la voluntad de Dios. En otras palabras, él lo que le dijo es: nuestro creador no nos va a ayudar. Nosotros podemos, porque ya empezaron algunos de nuestros soldados, empezaron a derrotarlos. El hecho de que el sacerdote retirara la mano de ese artículo tan importante en la guerra, estaba diciendo Saúl que no necesitaba
no podía, no necesitaba acatar la voluntad de Dios. Pero, hermanos, Dios, Él es rico en misericordia y nos da una gran muestra de que aunque desechaba a Saúl, Él no estaba desechando a su pueblo. Esto nos muestra que la desobediencia de Saúl, pero la fidelidad de su hijo, le da la victoria sobre los filisteos. Nos damos cuenta que en el versículo 23, dice: así libró el Señor a Israel de aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Todo lo que había hecho Saúl era para que el Señor lo desechara completamente y el pueblo de Israel perdiera. Sin embargo, el Señor libró a Israel en aquel día, a pesar de las constantes fallas de Saúl. Vemos que la mano de Dios no se alejó del pueblo, aunque su gobernante físico, hermanos, se seguía alejando por su desobediencia y por su necedad. Nos damos cuenta, hermanos, que de pronto creemos que ya tenemos todo controlado. Ejemplos hay muchísimos. Nosotros creemos que ya está todo bajo control y nos queremos alejar del Señor, o creemos que con nuestras propias opiniones o con nuestras propias decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden afectar la vida de todo un pueblo. En este caso, Saúl le dice: retira tu mano, quita tu mano, y eso, hermanos, esto mostró una total, definitiva desobediencia de parte de Saúl, que cada vez se hundía más, porque había un programa de televisión en México que se llamaba Siempre en Domingo, y cuando se iban a ir a comerciales, el conductor decía: y aún hay más. Y con Saúl, aún hay más. Y veamos el reflejo de Saúl en nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos ver el reflejo de Jonatán, pero desgraciadamente, en la mayor de las veces, caemos en el ejemplo de Saúl. Aún hay más errores, más fallas, más malas decisiones, más pecado. Sin embargo, tenemos un Dios que es rico en misericordia y siempre está para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad. Seguimos contando las faltas de Saúl, y aquí tenemos otro ejemplo de la falta de juicio de parte de Saúl, su necio voto. Prohibió a los hebreos en combate que se fortalecieran comiendo. Esto tuvo dos consecuencias. Primero, el pueblo hambriento comió sangre. Eso lo vemos entre los versículos 24 al 30. Si alguien me hace favor de ayudarme a leerlos. Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Hasta el 30, por favor. No, pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esa miel. ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Gracias, hermano Juan. Aquí nos damos cuenta de que las fallas de Saúl eran por una ineptitud y por una vanagloria personal. Y su propio hijo, sin saber las consecuencias, se da cuenta que su padre está cometiendo muchos errores. Si vemos al final del versículo 24, dice: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer. El propio rey a su pueblo lo está maldiciendo, sin tomar en consideración que un pueblo guerrero
necesita alimentarse, porque necesita tener fuerza para poder enfrentar al enemigo. Y cuando, sin saberlo, Jonatán, porque seguramente seguía derrotando a los filisteos, cosa que no había hecho su padre, cuando va y va con todo el ejército, ve miel, siente hambre y toma un poco de miel. Ese poco de miel le da brillo en sus ojos. Hermanos, debemos de entender que no era ese alimento el que les hacía falta, sino entender que el rey Saúl estaba cometiendo errores muy, muy graves, porque en el versículo 28 dice: entonces uno del pueblo le dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfalleciendo. Eso nos está explicando el escritor. ¿Y qué dijo Jonatán en el 29? Mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de miel. Jonatán no estaba atacando la autoridad de su padre. Simplemente estaba diciendo, mi padre ha traído dificultad a esta tierra. No dijo, ya, perdieron, ya están muertos, ya están deshechos. No, está trayendo dificultad a la tierra. El liderazgo inepto de Saúl no pudo satisfacer las necesidades físicas de los hombres y los dejó débiles. Afortunadamente, Jonatán se dio cuenta de que había una maldición equivocada de parte del rey en contra del pueblo. Y esto nos lleva a una falla más. Por cuestión de tiempo vamos a brincarnos un poquito más. Cuando más adelante el pueblo hambriento empezó a comer carne con sangre, que eso era un gran pecado para el pueblo de Israel. Esa era una enorme preocupación. Si lo vemos más adelante en el versículo 32, dice: entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. El pueblo sabía que estaba cometiendo una falta muy grave para el Señor. Estaba terminantemente prohibido desde el principio de la Escritura que se comiera carne con sangre. Incluso está señalado por los sacerdotes que tenían que destilar al animal, tenían que limpiarlo completamente para poder comer esa carne, ¿no? Entonces, insisto, las fallas del rey Saúl continuaban constantemente y nos damos cuenta que Saúl estaba cometiendo falla tras falla y en el versículo 33 le avisaron a Saúl que estaba el pueblo comiendo, su propio pueblo estaba comiendo carne con sangre. Él había dicho que mataría al que comiera un poco que tomara alimento antes del anochecer. Sin embargo, cuando todo el pueblo comió alimento, entonces ahí cambió la idea. Y cuando espérame, entonces vamos a cambiar aquí el plan, porque vamos a hacer una ofrenda al Señor. Y ahí no termina el mal. Hace una ofrenda al Señor que el Señor le rechaza. El Señor no respondió su consulta, pero esta no sería la última vez que no respondía a una consulta de Saúl. Saúl vuelve a ofrecer sacrificio, vuelve a ofrecer una ofrenda al Señor, y el Señor le rechaza la ofrenda. ¿Cuál era la razón? Que Saúl se había convertido en un hombre completamente irresponsable y desobediente. Y ahí no terminan las fallas. Vemos más adelante en el versículo 39, hermanos, vemos que el rey Saúl quería matar a su propio hijo porque lo había desobedecido. Jonatán era el héroe delante del día. Había iniciado la derrota de los filisteos. Sin saber, tomó miel. Por esa falla, quería matarlo, quería sacrificarlo, y no solo eso, lo dijo de una manera muy grave. En el 39 dice: porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Si vemos lo que dice más adelante, pero nadie en todo el pueblo le respondió. Es un rechazo automático del pueblo hacia la forma de gobernar del rey Saúl. Porque, insisto, estaba el héroe y ahora lo quería matar su propio padre. Aquí había una situación bastante complicada y Saúl, actuando con una piedad ciega,
pensó en acabar con el héroe, pensó en acabar con con la persona que había salvado, que lo había salvado a él y al pueblo, y era su propio hijo. Y no le importó que fuera su propio hijo. Eso nos trae a la memoria cuántos hijos de reyes mataron a sus padres, a sus hermanos, para poder llegar a gobernar. ¿Qué sintió Saúl? Saúl se sintió intimidado, sintió riesgo de que el pueblo estaba empezando a reconocer a Jonatán como un gran líder, y a él no, porque él había estado sentado en un árbol esperando a ver qué iba a pasar. Y Jonatán, con la ayuda del Señor, tomó cartas en el asunto y fue hacia el ataque. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué nos recuerda? Más adelante, si a su propio hijo lo puso en riesgo de morir, cuando supo que era David, que le iba a suceder, también intentó matar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así es que Saúl quiso escudarse en sus propios razonamientos al tratar de matar a su propio hijo. Afortunadamente el pueblo no le hizo caso. Afortunadamente el pueblo rechazó la petición del rey Saúl de matar a su hijo. Y, hermanos, vemos aquí un contraste muy profundo entre el hijo y el padre. Un contraste que lo vemos constantemente en el mundo. Pero en la confianza que el Señor está con nosotros, sabemos que debemos de confiar en Él. Por eso la pregunta del principio, ¿en quién confiamos? Y este capítulo nos lleva directamente a saber en quién tenemos que confiar. La victoria de Jonatán contrasta notablemente con los errores de Saúl, pero son un claro ejemplo que debemos seguir, de obedecer, confiar y creerle a Dios y saber esperar al tiempo de Dios, al tiempo del Señor. Hermanos, quiere el Señor que el ejemplo de Jonatán quede en nuestras vidas y que sea un modelo a seguir. Sí. Tengo una observación sobre el tema y la pregunta. La pregunta es, ¿estás confiando en Dios o en los hombres? ¿Verdad? Sí. Me llama la atención el carácter de esos hombres en ese tiempo, porque usaban el nombre de Dios cada vez que hablaban, y mediante la autoridad que tenía, y luego usaban como la expresión de Dios, vive el Señor. Eso como que produce como más wow, más una persona que está usando, sabemos quién es el Señor, Dios Todopoderoso, obrando mal, pero cuando se expresaba su expresión era vive el Señor, que ciertamente de mí igual manera morirá. Eso verdaderamente inversión en un hombre así como, imagínate, Saúl, de un porte grande, vestido rey, y obrando mal totalmente, porque lo vemos en la escritura, pero una expresión de esa magnitud, personas que están alrededor escuchando, ¿verdad? Pero era una falsa enseñanza, sí, pastor. Bueno, es precisamente una de las cosas que vemos aquí, ¿no? Vemos la debilidad de carácter con apariencias externas. Es muy fácil utilizar el lenguaje para dar una postura de quiénes somos, y sin embargo nuestras acciones no mienten. Por eso el Señor es tan sabio y dice, cuando evaluamos a las personas, dice, ¿cuál es la vara de medida? Por su fruto lo van a conocer. A pesar de que ellos estaban, Saúl utilizando todavía el nombre del Señor, en este caso él estaba solamente en esa expresión haciendo dos cosas. Uno, mostrando su debilidad de carácter, pero aún peor, estaba usando el nombre de Dios en vano. Entonces ahí vemos, también podemos ver nosotros que debemos cuidar también nuestro lenguaje, el carácter y nuestro lenguaje. Por el lado del lenguaje pasa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces te has visto personas que por ahí puede ser que andan en pecado y dicen, Dios le bendiga, el Señor derrame 1000 bendiciones sobre que sí o qué, y el varón de Dios, y muchas expresiones cristianeses que para aparentar un poquito externamente, pero después la realidad de su vida no soporta eso. Entonces, aquí lo que debemos ver es y sin embargo, por el otro lado, el buen contraste que está haciendo Saúl, que está haciendo el hermano Saúl, de Saúl, el rey Saúl, y Saúl de Saúl. Sí, ¿verdad? Samuel está más que todos. Quiero decir que mejor ejemplo. Entonces, el Saúl está haciendo un buen contraste entre Saúl y Jonatán. Jonatán no es el rey, es un joven, pero no lo vemos haciendo lo mismo, que haciendo ni las mismas expresiones, y vemos una entereza de carácter. Entonces quiero el Señor que nos ayude a pasar un poquito de cómo nosotros podemos realmente ser hombres y mujeres de Dios de carácter, un carácter probado, un carácter, entereza de carácter más que un carácter débil, que se muestra en la falla. Y como bien dijo
el hermano Saúl, vemos la consecuencia de esa decisión. Vemos una degradación en la vida de Saúl. Carito. Y hay algo que también, una imagen que podemos ver en el paralelismo entre las vidas bueno, en este escenario entre Saúl y Jonatán, es entender qué hacer en el tiempo indicado. Lo que hacía Saúl era esperar al Señor. En cambio, Jonatán entendía que no tenía que esperar. Las escrituras le decían lo que él tenía que hacer, como lo citó el hermano perfectamente en Levítico. Él sabía, y él decía, la victoria la del Señor. Y al final incluso el Señor mismo manda el temblor para decir, sí, la victoria la doy yo, no ustedes que están batallando. Entonces, ¿cómo uno tiene que comprender los tiempos también? Hay tiempos para orar, hay tiempos para buscar al Señor y hay tiempos para batallar. Claro. Hay tiempos para ir a hacer lo que uno tiene que hacer, y eso también es un acto de fe. Claro. No es la manera de pensar, pero este capítulo tiene tantos puntos Sí, por que en supuesto. 45 minutos no se pueden cubrir. Entonces, los invito, hermanos, para que en casa leamos con detenimiento y podamos tratar de entender qué es lo que está diciendo el Señor, de qué forma está hablando a nuestras vidas, que es lo más importante. Y quiere el Señor que así sea para cada uno. Si no hay más comentarios, vamos a hacer una oración. Amado Señor, muchas gracias te damos. En el